Saludos, espero se encuentren bien. En esta mañana estuvimos compartiendo en la primera parte un mensaje muy importante. ¿Qué tipo de ofrenda le agradan a Dios? Vimos la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Entonces, mientras compartíamos, indagábamos en la palabra de Dios en la Biblia, veíamos cómo el libro de Hebreos enseña que la ofrenda de Abel fue por la fe. Y vemos que la ofrenda que Caín mostró ante Dios representaba una ofrenda en base al esfuerzo humano. También vimos cómo esa ofrenda que Abel entregó, en ella tuvo que haber derramamiento de la sangre. Un cordero derramó su sangre y eso nos hace referencia a Jesucristo. ¿Cómo a Dios le agrada que nosotros nos acerquemos a Él? A través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el cual derramó toda su sangre para poder darnos la vida, para poder justificarnos del pecado, limpiarnos del pecado y traernos la justicia perdurable, la justicia eterna. Ahora en esta tarde vamos a continuar. En esta parte nosotros trataremos un tema. Se trata de, continuamos con la justicia que hemos recibido a través de Jesucristo versus la justicia humana. Entonces, vamos a buscar en la Biblia el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Vamos a indagar lo que es la salvación por la gracia y no por las obras de la ley. La salvación por la gracia en Cristo Jesús que hemos recibido y no por las obras de la ley. San Juan capítulo 8, versículo 1. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, esta historia también es muy conocida, la mujer sorprendida en adulterio. Hay personas que dicen: esa mujer era fulana de tal. ¿O qué era lo que Jesucristo estaba escribiendo? De esa historia hay muchas indagaciones, investigaciones, estudios, pero hoy nos centraremos en la palabra de la fe. ¿Qué enseñanza Jesús nos deja
la palabra de Dios nos deja a través de esa palabra. En primer lugar, hubo una señora, una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué pasa? Que en la ley, en Levítico, capítulo 20, versículo 10, vamos a buscar. Levíticos, el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si cometen adulterio, si son sorprendidos, en este caso en adulterio, tienen que morir. Dice, indefectiblemente serán muertos. Esa señora fue vista por varios testigos, y cuando hay dos o más personas que atestiguan algo, se lo dan por hecho, como verdad. El testimonio de dos o más. Ella no tenía escapatoria. Ante la ley no había ninguna opción que ella pudiese haber hecho. No había ninguna opción. Ella tenía que morir. ¿Por qué? La ley es un tipo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo, los mandamientos escritos en la Biblia, esas leyes eran muy importantes para el pueblo judío, escritas por Moisés, enseñadas por los escribas a través de generaciones. Los fariseos la conocían, el pueblo la conocía. Ellos vivían en base a la justicia de la ley, una justicia que se basa en el cumplimiento de la misma, en el obrar. Una justicia basada en las obras humanas, en el cumplimiento de esas obras. ¿Qué sucede? En este caso, la mujer sorprendida en adulterio fue presentada ante Jesús. La presentaron en busca de tener algo con qué culpar a Jesús. La presentaron ante él, a ver si Jesús contradecía la ley de Dios, para tener con qué acusarle. Él no está de acuerdo con la ley de Dios, por eso hay que matarlo. Así buscaban acusación para poder matar a Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado, vamos a buscar, vamos a volver nuevamente a San Juan capítulo 8. Dice Jesucristo, San Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesucristo les hizo esa pregunta: el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Pero ellos no lanzaron ninguna piedra, porque a través de esa palabra ellos pudieron reflejar su vida, su corazón, su camino ante Dios. Yo también he cometido pecado. Yo también he pecado, al igual que ella. Sí, ella fue sorprendida en el acto de adulterio, pero yo también he pecado.
¿Había alguien justo ahí para castigar a esa joven según las obras de la ley? El único justo ahí era Jesucristo. Después, a cada uno de ellos le dio vergüenza. Aquí dice, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Las personas mayores salieron primero y los más jovencitos salieron después. Al final quedó solamente Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Mujer que no tiene un nombre. Y no es que sea fulana, como dicen algunos. Pero esa mujer en adulterio tiene nombre. Tiene muchos nombres. Esa mujer también se llama Pedro, como yo, soy yo. Esa mujer también se llama como cada uno de ustedes, porque representa a cada uno de nosotros. Nosotros también heredamos el pecado de Adán, esa naturaleza pecaminosa. Y la palabra nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado también juntamente entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos nosotros pecamos. Al igual que ella, no hay diferencia. Ante la ley, nosotros solamente nos corresponde morir. Pero muchos, por apoyarse en su propia justicia, no reconocen esto y quieren vivir como justos, no pudiendo incluso cumplir la misma ley que exigen a otros que cumplan. Hay muchos que enseñan a cumplir la ley, pero no la cumplen. No hay fuerza, no hay poder para vencer el pecado por nuestra propia manera, de nuestro sí mismo. A través de métodos humanos no hay manera que nuestra propia justicia logre justificarnos delante de Dios. No hay manera. Pero hay algo muy importante. Debemos reconocer esto, que no hay manera de que nosotros podamos cumplir la ley y justificarnos ante Dios por nuestras obras. Debemos comprender esto. El que quiera cumplir la ley, el que de verdad quiere cumplir la ley, se va a poder dar cuenta de que no puede. Y conocer eso es uno de los propósitos de la ley, que nosotros podamos comprender que ante la ley misma, ante el mandamiento divino, mandamiento santo, justo y bueno, nosotros no podemos cumplirlo siendo pecadores y de naturaleza pecaminosa. Eso es uno de los propósitos de la ley, que nosotros podamos conocer que no podemos cumplirlo por nosotros mismos. Pero hay personas que malentienden ese propósito y comprenden que para poder justificarse delante de Dios hay que cumplirla. Vamos a ir profundizando entonces en este aspecto. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está hablando el propósito de la ley. Explica que nosotros, al no poder cumplir la ley, solamente vamos a caer en el juicio de Dios. Con la boca cerrada, porque no hay manera de que nosotros podamos decir lo contrario ante nuestra justicia humana. No podemos ser justificados por nuestra propia justicia en el cumplimiento de la ley.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la ley es importante, porque a través de ella podemos darnos cuenta que estamos distanciados de Dios en cuanto a nuestra manera de vivir, a nuestras obras. La ley nos pone en una condición en la cual estaba la mujer sorprendida en adulterio. Ella no tenía ninguna esperanza. Ella no podía alegar algo diferente. ¿Cómo estaba ella? Callada, solamente esperando el juicio de Dios. No había otra opción que ella tuviera humanamente para poder salir libre. Pero ella se quedó ahí delante de Jesús. Mientras los otros se fueron, ella se quedó enfrente a Jesús. Su único camino, su única salida era Jesucristo. Lo primero es reconocer que no tenemos ninguna opción fuera de Jesucristo para ser justificado delante de Dios. Yo debo reconocer, yo como pecador, no puedo agradar a Dios, no puedo ser justo delante de Dios por mis obras. Por eso debo estar delante de Jesucristo para recibirle. Debo recibir a Cristo, la gracia de Dios, por la fe. Mientras la ley, que es un tipo de justicia, la acusaba, ella debía morir, no murió. No fue condenada por ninguno de los que fueron ante ella. Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Según la justicia de la ley, ella debía morir, pero según la justicia de Jesucristo, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, en Jesucristo, la justicia de la ley no tiene efecto. Hay otra justicia. Y esa justicia se conoce como la justicia de la fe, que fue testificada a través de todos los profetas. Para eso estaba el don de la profecía. Porque todas las profecías terminaron en Jesucristo. Ya llegó Jesucristo. Y Él no vino a traer la justicia eterna, el perdón de los pecados, la salvación a través de la gracia, la fe, la misericordia de Dios. Así. Entonces, la ley misma nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros conocemos la ley, pero a través de ella podemos identificar que yo también he pecado. En este punto, en esto. Yo he pecado aquí, he pecado allá. Una vez que nosotros podamos reconocer esa impotencia de no poder agradar a Dios por medio de nuestras obras, no hay otra opción que rendirnos ante Dios, ante Jesucristo. Por eso hay que dejar nuestra propia justicia para poder aceptar la justicia divina, la justicia de Dios. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Jesucristo quiere terminar con la justicia humana, de que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia justicia. Y antes de Jesucristo morir en la cruz, mientras Él caminaba, Él tenía interacción con las personas, con el pueblo, y Él los llevaba a ese punto en el cual estaba la mujer sorprendida en adulterio, para que pudieran reconocer que solamente a través de Él podían encontrar la vida eterna. Pero Jesucristo lo llevaba hasta ese punto. Y Jesucristo también utilizaba la ley para llevarlos, para que ellos conocieran el pecado. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús y la ira, como título. San Mateo capítulo 5, versículo 21 dice:
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así. A través de esta palabra, Jesucristo nos está enseñando. No, yo no soy homicida. Yo no he matado a nadie. Pero Jesucristo quiere que nosotros podamos comprender que Dios mira el corazón. Hemos estado hablando eso, no lo que está delante de nuestros ojos. Dios mira las intenciones del corazón. Cuando nosotros nos enojamos contra un hermano, cuando lo peleamos, ya internamente de nuestro corazón, ya hemos sido culpados de juicio. Lo mismo que cuando una persona aquí descrita mata. Obviamente, pero que eso no es nada porque solamente yo tuve la intención. No fue que matamos a alguien físicamente, así. Pero Dios ve las intenciones. Igual, una intención homicida. Es decir, hemos pecado de pensamiento. Hasta con el pensamiento. Cuando estamos airados contra alguien y tenemos intención de hacerle daño. Aquí incluso dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, como estúpido, tonto, como con ese mal sentir, quedará expuesto al infierno de fuego. Una posición que hay que quitarse, que está expuesto al infierno, debe quitarse de esa posición. Jesucristo nos enseñó esto. No fue con la idea de que, bueno, no voy a pensar en nada malo, nunca más, no voy a pelear con nadie, así. Jesucristo lo que quiere es que nosotros reconozcamos que hemos sido homicidas. Ya. Hemos sido homicidas en algún momento de nuestra vida. Y lo veremos más adelante cuando en el libro de Santiago se describe. Así, de igual modo, el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está hablando del corazón, de las intenciones del corazón. Sí, yo no he cometido adulterio. Esa mujer sorprendida en adulterio, la encontraron, la miraron en el acto mismo. Sin embargo, ¿cuántos de los que estaban ahí ya no habían cometido adulterio deseando la mujer de otro? ¿O el hombre de otro? Igual. Jesucristo quiere que podamos entender que nosotros estamos en esa posición de la mujer adúltera, porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa por Adán. Mientras el hombre no reconozca esto, porque es un paso significativo reconocer eso, ante Dios no podemos ser justos. Solamente por nuestras obras podemos ver que somos pecadores. ¿Para qué? Para que una vez que estemos en esta posición podamos encontrarnos con la persona o el ser ideal para poder salvarnos, el cual es Jesucristo. Para que no nos apoyemos en nuestra fuerza. Cuando lean la Biblia, el Nuevo Testamento, especialmente cuando Jesús interactúa con alguien, miren ese estado. Jesucristo llevaba a las personas que reconocieran que no hay que apoyarse en uno mismo, sino en Él, en Dios. Asimismo, el paralítico, por 37 años, él no tenía ninguna esperanza por sí mismo, pero en Cristo halló la sanación. La mujer sorprendida en adulterio,
no tenía ninguna esperanza, pero en Cristo halló la salvación. La mujer samaritana no tenía esperanza, pero en Cristo halló la salvación, ella y toda su familia. El que estaba al lado de la cruz no tenía ninguna esperanza, la muerte, pero delante de Dios, en Jesucristo, encontró la salvación. Ellos tienen algo, la historia de cada uno de ellos tiene similitudes. Personas que ante su propia fuerza no tenían ninguna oportunidad, pero encontraron la gracia por la fe en Jesucristo. De igual modo, nosotros somos cada uno de ellos, pero si nuestro ego no nos deja pensar así, si nuestros pensamientos, experiencias, conocimientos, teorías no nos permiten llegar a ese punto, no podremos encontrar la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a buscar Santiago capítulo 2. El libro de Santiago capítulo 2. Esas historias sobre que hemos estado leyendo, compartiendo, las que mencioné ahora, son testimonios de salvación. Por eso hay que conocer muy bien la mujer adúltera, el paralítico de 38 años, el ladrón en la cruz, la mujer samaritana, son testimonios de salvación. ¿Cómo ellos recibieron la salvación? Nos enseñan. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley es como una cadena. El eslabón más débil, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Cuando ese eslabón se rompe, la cadena se rompe totalmente. Por eso Dios ve luz o oscuridad. A Dios le agrada eso, que esa distinción que habíamos mencionado anteriormente, luz o oscuridad. La justicia o el pecado. Hay un contraste, el justo y el pecador. Nosotros podemos pensar, porque yo he pecado poco, y otros pueden pensar, pero yo he pecado mucho. Pero pecar poco o pecar mucho es pecado. Y el pecado es fruto de un corazón oscuro. Jesucristo decía que el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Si de nuestro corazón sale el pecado, está la práctica del pecado, es porque nuestro corazón está contaminado, está dañado. Pero nosotros, comúnmente, las personas piensan, bueno, yo quizá he hecho un poquito de cosas malas, no he hecho tantas malas como otros,
pero igual está contaminado. Es como cuando tenemos el ejemplo que solemos utilizar en este sentido, ponemos algunos vasos con agua. Si a uno le cae una gota de veneno, a otro 2 gotas de veneno, a otro 3 gotas de veneno y a un cuarto le caen 4 gotas de veneno, ¿cuál de esos vasos nosotros tomaríamos? Podemos decir, bueno, al primero le cayó una gota, pero el último le cayó 4, yo no me bebería el 4. Pero no beberíamos ese que le cayó una sola gota. Como quiera está contaminado. Nuestro corazón o está en pecado o está en Dios. Está en oscuridad o está en luz. Dios no le gusta las cosas tibias también. O lo frío o lo caliente. Porque el que no está con Dios está en su contra. Y si la persona está con Dios, está en luz. O está con Dios o no está con Dios. Eso es muy importante. Yo estoy con Dios o estoy fuera de Él. Entonces, a través de la ley nosotros no podemos justificarnos, pero la ley sí nos acerca a Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo así? Si la ley es el conocimiento del pecado, ¿cómo puede acercarme a mí, a Dios? Así podemos pensar. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 10. Primero vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 10. Luego hasta el versículo 24. Pero vamos a continuar reforzando esta parte. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley para querer justificarse y llegarse ante Dios están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice la palabra. Es decir, que hay que cumplirla toda. No faltar a un solo punto. Leímos en Santiago que es como un eslabón, que si faltamos a un solo punto, nos hacemos culpables de todo. Y aquí nos dice que si no la cumplimos, estamos bajo maldición. Y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí él da un detalle muy importante. Para poder vivir delante de Dios necesitamos la fe en Jesucristo. Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere, voy a recalcar esa parte, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero cuando a alguien le preguntan, ¿usted cumple la ley? Normalmente, ¿cuál es nuestra respuesta? Si hay una persona que cree que cumple la ley, debe comprender de qué se trata la ley, en verdad. Porque podemos ver que hasta con el pensamiento pecamos. Cuando a alguien que reconoce eso le preguntan que si cumple la ley y desconoce la justicia de Jesucristo, ¿qué dice? ¿Cuál es su respuesta más común? Yo trato. ¿Es cierto? Yo trato. Yo no la cumplo, pero yo trato.
Claro, porque imagínense, yo trato, pero la palabra dice, el que la cumpla vivirá por ella. Levítico capítulo 18, versículo 5. Es la concordancia. Vamos a buscar más adelante. Si Levítico capítulo 18, el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Aquí dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay que cumplir la ley. Todos los que quieran ser justificados por la ley, no traten de cumplirla, cúmplanla. Si la cumplan, vivirán. Si la cumplen, vivirán. Pero Jesucristo nos enseña que no, a través de la palabra, que no podemos cumplirla. Porque no hay fuerza en nosotros para hacerlo, siendo de naturaleza pecaminosa y carnal. Necesitamos el poder de Dios. Entonces, para poder vivir acorde a la voluntad de Dios, necesitamos a Dios. Pero viviendo en pecado, no podemos vivir acorde a la voluntad de Dios. Y vivir acorde a la voluntad de Dios, no me refiero a vivir bajo la ley, cumpliendo esa ley. No. Porque en Cristo Jesús hay una justicia y hay una voluntad de Dios. Vamos a buscar ahora en el versículo de Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí la palabra dice, en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por eso le dije, la ley tiene propósito. Primero, que podamos conocer nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. Segundo, la ley, al momento de nosotros conocer esto, nos lleva al único Redentor, a Jesucristo. Al yo darme cuenta, pero a través de la ley yo no puedo ser justificado. El que trata de cumplir la ley bien, en verdad, se da cuenta, tiene mucho dolor en su corazón, al darse cuenta que por sí mismo no puede ser justificado. Esa situación los lleva al único camino, el cual es Jesucristo. Ese ayo, cuando Pablo lo explica,
en la antigüedad, en ese principio, había un ayo que era un pedagogo, una persona que cuidaba a los niños y los encaminaba, lo llevaba hacia la escuela, por ejemplo, él lo corregía, le instruía mientras era pequeño. Pero cuando el niño se hacía adulto, ya era libre de todo ayo. Ya era libre de ayo. Nosotros también, la ley en un tiempo nos guió, nos instruyó, nos corrigió, hasta la venida ¿de quién? De Jesucristo. Dice capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ese ayo era como un tutor que está con el niño, guiándolo hasta que se hace adulto. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Por eso, a través de Jesucristo, nosotros encontramos la salvación, la adopción de Dios como hijos. Por eso podemos decir, nosotros somos descendientes de Abraham, no por sangre de linaje o por alguna ley, sino por Jesucristo, por la fe. Los que recibieron la promesa de Dios por la fe, no por las obras de la ley. También el libro de Romanos, capítulo 10, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4 dice, voy a leer desde el versículo 3, Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, eso es una, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay personas que estableciendo su propia justicia no reciben la justicia de Dios, lo que estábamos comentando ahorita, compartiendo. Por eso Jesucristo quiere enseñarnos que nuestra justicia hay que dejarla. ¿Y cuándo la dejamos? Debemos dejarla para recibir la justicia de Dios. Por eso el bautismo representa la muerte y sepultura con Jesucristo. La muerte a nuestra propia justicia, apoyo, y la vida nueva en Cristo Jesús, una justicia diferente, una justicia llena de amor, llena de misericordia, llena de paz. Nos dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Analicen esa parte que dice aquí la palabra. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ley, de nuestro puede salir esa cuestionante en nuestro corazón.
Entonces, ¿quién irá para el cielo? ¿Quién puede ser salvo? No cumplimos la ley, ¿quién podrá ser salvo? Eso es por no conocer a Cristo. Y diciéndolo, menospreciamos el trabajo de Cristo. Pero dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bien, y más adelante dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Así todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso debemos creer, es muy importante, en Jesucristo, en el trabajo que hizo Jesucristo, porque a través de Él recibimos la salvación. Cuando nosotros reconocemos esto, podemos decir, ¿y quién irá al infierno? ¿Quién irá al abismo de perdición? Nadie. Siempre y cuando tengan fe en el Evangelio de Jesucristo, la salvación de nuestras almas, a través de Jesús. Es decir, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, explica, vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 16, ya para finalizar. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aquí. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así. El mensaje de hoy trae como idea central que nosotros podamos comprender que nosotros no podemos ser justificados por nuestras propias obras, por la ley. La única forma de nosotros poder justificados delante de Dios es únicamente a través de Jesucristo. La mujer adúltera no encontró la salvación por la ley. Por la ley era condenada y debía morir. Pero ella encontró la salvación en Jesús. Y Jesucristo le dijo, vete y no peques más. Jesucristo se lo dijo a ella, que era débil, que pecó, que no tenía ninguna opción. Si Jesucristo le dice a ella, vete y no peques más, es porque en Jesucristo hay poder, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo está la fuerza para que nosotros podamos vivir bien delante de Dios. De igual modo, cada uno de nosotros representa a la mujer adúltera. ¿Qué necesitamos comprender? ¿Qué necesitamos? Hallar la gracia, recibir a Jesucristo en nuestro corazón, recibir su salvación y vivir por la fe. Caminar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vence multitud de pecados, vence todo. Cualquier obstáculo, cualquier situación difícil que nosotros tenemos, la podemos vencer en Cristo Jesús. Para reforzar esta última parte, voy a leer 2 versículos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nosotros somos santificados por la ofrenda hecha por Jesucristo. Dios nos hace santos y también Dios nos perfecciona. Yo hablaba de caminar con buena conciencia, de caminar con el Espíritu de Dios, porque Dios nos perfecciona por su Espíritu, no porque de nosotros como humanos salga alguna fuerza para poder agradar a Dios o justificarnos, no, sino que el Espíritu que mora en nosotros, Él obra para bien. Y todas esas obras buenas que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, la podemos trabajar en Jesucristo, porque Dios preparó muchas cosas buenas para que nosotros podamos vivir según su voluntad. Por eso necesitamos a Cristo. Versículo, dije que iba a leer 2, serían 3. 14, versículo 14, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo nos santificó y también nos perfeccionó. La perfección no consiste en no equivocarse ni fallar como humanamente creemos. La perfección consiste en ser santificados por Jesucristo. Todos los que recibieron a Jesús fueron santificados por Dios. Y aquellos que fueron santificados o justificados también fueron perfeccionados. Y nosotros crecemos en el Espíritu cada día más hasta alcanzar esas actitudes y esos comportamientos, acercarnos más a Cristo. Nos vamos convirtiendo en personas más preparadas, con más fe, vamos creciendo delante de Dios, vamos reflejando cada día más el amor de Cristo y a Jesús mismo. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque hubo remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo nos santificó, nos perfeccionó. Ya no se necesita más ofrenda por el pecado. Solamente necesitamos caminar por la fe en Él. La única garantía de que nosotros no podamos vivir como el viejo hombre es mantenernos en la fe en Jesucristo. Por eso la palabra nos llama a no dejar de congregarnos, a escuchar la palabra de Dios constantemente, es nuestro alimento espiritual, nos llama a compartirlas, compartiéndolas nosotros y leyendo la lectura bíblica podemos adquirir nuevos y buenos hábitos. El Espíritu de Dios nos alimenta cada día. Por eso cuando nos enfrentamos a distintas situaciones, en vez de levantarse el apoyo humano que termina en sufrimiento y debilidad, se levanta de nuestro corazón la fe y la esperanza en Jesús. Tenemos una diferencia muy grande. El viejo hombre se diferencia del hombre nacido en Cristo, en que el hombre nacido en Cristo no está solo, está con Dios, forma uno con Dios y tiene el Espíritu Santo. Esa es la garantía que tenemos nosotros para vencer todo tipo de situaciones. Pero viviendo fuera de Jesucristo, solamente la fuerza humana que hasta cierto punto llega y no puede lograr la justificación ante Dios. Entonces, hasta aquí compartimos. Nosotros tenemos un campamento bíblico muy bueno porque compartimos la palabra de Dios. Realizamos una serie de actividades en el contexto bíblico. Hoy continuamos con una tercera presentación en la noche. Ya en esta parte estará compartiendo el evangelista Juan. Entonces, espero que permanezcan aquí para que escuchen la palabra y que participen de las actividades que tenemos preparadas en esta tarde. Oremos. Señor, le agradecemos nuevamente. Hoy nuevamente pudimos leer su palabra y recordar, Señor, que nosotros fuimos esa mujer adúltera, como ella somos, Señor, que solamente a través de usted pudimos encontrar la salvación, porque no había ninguna otra opción, Señor, dado que en el hombre mismo no hay fuerza para vencer al pecado. Pero en Jesucristo encontramos el poder, la fuerza, Señor.
Por eso bendiga a cada uno de nosotros. Permítanos siempre caminar con su evangelio. Que su Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestra vida cada día e ilumine el corazón de los demás. Que podamos, Señor, confesar con nuestra boca, de nuestro corazón, ese regalo tan grande que usted nos ha permitido, Señor, la salvación de nuestras almas y la vida nueva en Cristo Jesús, Señor. Hemos recibido multitud de bendiciones por recibir este evangelio y por eso le agradecemos, Señor. Permita que aquellos que no han podido escuchar tengan oportunidad de escuchar la palabra, Señor, y que también se encuentren con esa gracia, Señor, para que no se apoyen en sí mismos, sino se apoyen en el evangelio, Señor, de la salvación. Le agradecemos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.